Hola, bienvenida a este tomo número 8 del ensayo dedicado a muerte e iniciación. Claro está, la totalidad de los fenómenos observables en el transcurso de una vida están desde siempre permanentemente explicados. Quiero decir que el relámpago de la tormenta de ayer noche, por ejemplo, está igual de bien explicado por el brujo neolítico que dice que es el dios Brum Brum que se ha cabreado, como por las explicaciones mucho más sutiles que se podrían encontrar en las teorías de físico y matemático Dirac. También está claro que siempre es posible describir una cosa con material y explicaciones pescadas en otro campo, otro apartado del desglose habitual u oficial de uno u otro paradigma, sea este vigente o ya ultrapasado. Por ejemplo, y es una anécdota, recordaré solo que hace algo como 25 años un personaje francés conocido mío se encontró en África a dar cursos de física a unos chavales y no encontró ninguna cosa más genial que la de describir toda la fenomenología eléctrica utilizando unas metáforas. O sea, utilizó el símil hidráulico explicando que las resistencias eran como unas presas, que los condensadores eran unas presas con puertas que basculaban cuando había bastante agua y presión, etcétera, etcétera. Al final llegó a explicar todos los fenómenos eléctricos e incluso a hacer entender y asimilar la casi totalidad de las leyes que rigen este campo muy particular del conocimiento. El problema, porque hubo problema, se planteó un día en el cual uno de los alumnos, enfrentado a un problema casero relacionado con la electricidad, puso un recipiente de cristal debajo de unos hilos eléctricos que cortó con tijeras para recuperar en el vaso la electricidad que fluyera afuera. Evidentemente se electrocutó. ¿Por qué comentó este casi chiste? Únicamente porque en el campo que a nosotros importa ahora mismo hay exactamente este mismísimo peligro. Hay en circulación en todos los sitios del planeta una pletora de libros o escritos, cosas, que cada una describe, predicando por su capilla, los fenómenos de todos conocidos, o sea experimentalmente, o bien será a través de testimonios. El problema mayor es que cuando en este campo se utiliza un lenguaje de escuela o lo que podría resultar de la adhesión a un paradigma cerrado, evidentemente ya se deja muy rápidamente de tener un contacto con la realidad de la cual se habla para tener un contacto sustitutivo con el corpus dogmático utilizado para describir o, en el peor de los casos, intentar explicar lo que de todas maneras existe a pesar de todas sus descripciones. Volviendo al tema que nos preocupa, antes de empezar lo que va a ser el objeto de este tomo, creo de vital importancia aclarar algo. Estamos hablando, en realidad, de toda una serie de interacciones constatadas
y posibles de vivir de todas maneras, interacciones que existen entre el cuerpo, materia física, somática y la mente, o si prefieren de manera un poco más fina, aunque reductora, entre la masa cerebral, el contenido de la calavera y las actividades psíquicas o espirituales, pero siempre nos encontramos con que debajo de esas dicotomías existe una preconciencia de un fenómeno, y es la siguiente: no somos el cuerpo nuestro, tampoco somos nuestro cerebro. Esta intuición que todos los enamorados de infinidad tienen se puede encontrar a lo largo de los milenios en todas las huellas dejadas por aventureros del espacio interior, y apuntan a una cosa: aunque moleste a todos los que necesitan encerrar el ser en su peso, el conjunto de sus análisis biológicos, su ocupación material del espacio en el cual se encuentra, decía, a pesar del gran interés a limitar el ser a esos aspectos, porque estos sí que se pueden de una manera u otra controlar y permiten efectivamente el ejercicio de la locura del poder. A pesar de esto, todos, digo bien todos, sin ninguna excepción, vivimos o hemos vivido alguna vez la sensación y la experiencia de la certeza absoluta de que no es posible que este que veo y toco, este que veo en el espejo, sea yo. Todos albergamos en el más hondo de nuestra estructura semiconsciente habitual, albergamos el plan, el molde, la huella de un ser del cual sabemos que somos él, y también sabemos que no es como aparentemente somos. Entrando en este último tomo del ensayo, a pesar de que habrá varios otros dedicados a aspectos afines, es importante que mantenga en un lugar cualquiera de su mente el concepto siguiente durante todo el tiempo de estas dos cintas. No estoy buscando de poner como más importante o menos significativo, o introduciendo una frontera aleatoria entre el cuerpo, la mente, la psique, las emociones, el espíritu, lo que se queda y lo que se va. Estoy hablando de tres niveles. El primero es que dentro de la conciencia de infinito, que nace con mucha facilidad dentro del ser, a pesar de que lo más de veces aparece en momentos de angustia, está claro que el niño, el chaval, el adolescente, el adulto, evolucionan perdiendo cada vez más características, y que si se siguiera la línea matemática de evolución corporal de alguien de 80 años, a los 250 parecería ya una bola arrugada. Creo que si esto ocurriera, a pesar de todo, seguiría pensando que es alguien de una edad comprendida entre 17 y 30, al máximo de sus potencialidades físicas y mentales, aunque esto habría que discutirlo mucho. Este es un primer paso un poco falso, están confundiendo el símil hidráulico con la electricidad. Y como el objetivo mío es que primero tengan conciencia de la
prodigiosa inmensidad del ser y que después no impide el contacto con esta parte más alta, más fantástica, más prodigiosa y luminosa de su ser. Es importante que siempre estén conscientes que hay dos puertas para llegar a sí mismo. Una que se limita a lo que desaparecerá de todas maneras y que les transformarías en bodybuilders musculando su cuerpo o su mente. Y la otra que es la más importante, que les va a permitir ser ya en esta vida lo que de todas maneras son de toda eternidad y que seguirán siendo. En cuanto a las interacciones cuerpo-mente o cerebro-masa cerebral, psique, parece bastante evidente que la comunicación entre todas las esferas de conciencia, los niveles de conocimiento, todas las células, los órganos del ser físico o más sutiles, la comunicación parece que oficialmente es una especie de montaje mecanicista de reacciones químicas y de comportamientos físicos. Se suele limitar la actividad cerebral a una descripción desde fuera de las alteraciones manifestadas al momento de vivir un estado u otro de conciencia, sea ridículo como el coger una carta en el buzón, un poco más entusiasta como enamorarse, más fantástico como tener una éxtasis mística, o incluso muchísimas otras etapas de las cuales ni siquiera tenemos el molde imaginario. Pero yo creo que la relación es muy diferente. No se puede describir el que está hablando en una emisora de radio, mirando con atención y detenidamente las características del receptor sobre el cual y a través del cual lo están escuchando. El contacto, esta intercomunicación, este prodigioso fenómeno que introduce orden, negentropía, en medio del concepto universal de desorden y de caos, la entropía, parece para mí ser inicialmente de orden, por lo menos vibratorio y electromagnético, antes, mucho antes, que de ser químico o eléctrico. Y para que una armonía tan fina pueda existir en el microcosmo humano, es evidente que de manera simultáneamente hace falta una ordenancia geométrica cristalina y una comunicación instantánea, lo que Jacques Sarfati llamaba transmisión supralumínica de negentropía entre todas las partes del espacio corporal, lo cual en realidad implica una verdadera distribución de tipo holográmica de la información por interpenetración y resonancia de todos los campos de energía que recorren el espacio del cuerpo. El ser con mayúsculas y el ser humano con minúsculas es antes de todo un ser luminoso y solo después, muchísimo después, un ser denso, físico. Esto es un poco la vieja pregunta que se hace de mil maneras diferentes en muchos monasterios orientales. Cuando llega un discípulo, un pretendiente al discipulado, se le enseña la higuera, el bañán, que crece afuera en el patio, como yo lo he vivido 3 veces. Y si lo ves, claro,
discípulo o el pretendiente dice, sí, sí, lo veo. Dice, ¿qué es el árbol? Los tontos saben y dicen es un bañán. Los demás contestan 100.000 cosas. Después, habitualmente, el maestro afina, diciendo, bueno, pero el árbol es la raíz, es el tronco, serán las hojas, las flores, las frutas. No existe respuesta a la pregunta, aunque hay unas que son fantásticas y ya célebres, como decir el árbol es el lugar en el cual los pájaros cantan. El árbol es el sitio en el cual el viento tiene sonido, y muchas otras. Pero en realidad nadie sabe de antemano qué es lo que del árbol no se puede quitar bajo pena de hacerlo desaparecer definitivamente. Claro está que me contestarán que lo fundamental será el ácido desoxirribonucleico, la organización peculiar de codones que hace que el DNA de este árbol permita rehacerlo mediante un cloning en un momento otro. Vale. Esto es confundir la mujer de mi alma con el tamaño de los vestidos que le podría comprar. Ya que nos hemos acercado un poco a uno de los aspectos más modestos de este tipo de investigaciones, vamos a tocar a la puerta que a lo mejor permite hacer y establecer una interconexión entre las ansias espirituales más sutiles y la parte más ferozmente cerrada de la aparente ciencia de nuestra época. Siguiendo y ampliando las experiencias de Goswitch y Weiss, de las cuales ya hablé en otras cintas, sobre los efectos que cualquier crecimiento orgánico, o sea, introducción de orden en medio del desorden, en entropía en medio de entropía, que es lo que pasa con una semilla crece, por ejemplo. Siguiendo esas experiencias, fue un hombre llamado Wasserman, que en un libro que se llama An Outline of a Field Theory of Organismic Form and Behavior, publicado en el simposio de la Fundación SIVA, celebrado en Boston, Estados Unidos, que formuló unas cuantas normas que podríamos definir como afines a la física y al pensamiento físico que eligen esos campos. Un poco más tarde, Rupert Sheldrake, del cual ya hablé ampliamente en otras cintas, amplió aún más estas investigaciones, llegando a contemplar la dinámica de formación de los organismos en función del campo morfogenético. Campo morfogenético lo recuerdo por los que igual no habrán escuchado las cintas anteriores. Son esos campos de fuerza que dibujan el espacio dentro del cual el desarrollo de un potencial vital se va a desenvolver y desarrollar hasta llenarlo, y que antes de que ya lo llene tiene y posee las características finales del punto de vida, lo que Poscovich llamaba los punte, una vez acabado y perfecto. Las características de estos campos morfogenéticos prácticamente permiten entender e integrar la casi totalidad de las tradiciones aferentes a la inmortalidad del alma y a la reencarnación, aunque, y ahí es muy importante, no olviden nunca
que evidentemente no existe, ni me creo que pueda existir, ninguna demostración suficiente para conceptos de tal magnitud. Imagínense bien que los trabajos hechos, por ejemplo, sobre la reencarnación este siglo, que han examinado y contemplado el trabajo de Jan Stevenson, un poco más de 1000 casos, de los cuales se seleccionó unos 70, y dentro de esos 70 ya espectaculares se quedaron unos 12 alucinantes, en los cuales unos niños recién nacidos describían ciudades distantes de centenas de kilómetros de a donde estaban, reconocían personas, describían vidas enteras y manifestaban de la manera más perentoria la continuidad no solo del ser espiritual, sino en esos casos también del ser más reducido, totalmente conectado con una realidad física momentánea, un sitio, un lugar, una familia, un alma, una lengua, una tradición. Perdón que hemos tenido un problema de equipo. De todas maneras, creo que antes de pasar a la descripción de que lo haremos en la segunda parte de ese trabajo, de nuestra tanda de nuestra iniciación, es muy importante que os deis cuenta que no ha existido nunca una contradicción entre el contenido de los datos científicos, entre comillas, o sea, el conjunto de conocimientos, llegando a establecer unas leyes, matizar unas maneras de hacer que permitan repetir sin parar ni pausas en el sitio que les dé la gana lo que otros habían hecho en otros sitios sin que cambien los resultados. La ciencia tiene hoy día un papel un poco falso. Quiero decir que he oído muchísimas veces barbaridades como, por ejemplo, que una idiotez había sido demostrada científicamente. La ciencia no demuestra, constata y que entiende. La demostración es un trabajo de vendedor o de representante. Si realmente se despega totalmente de las limitaciones sociales y materiales de la vida, igual puede ser el acto de un matemático, llegando incluso a poder hacer, como decía mi amigo Jacques Bergier, algo que hubiera tenido que ser la mayor sociedad secreta del mundo. Dijo en una ocasión en los locales de Planet en París, por ejemplo, que Eugène Cantor, el matemático que primero plasmó el concepto de los números transfinitos, hubiera tenido que callarse, porque si hubiera aparecido una generación de gente interconectada por un saber ajeno a la totalidad de los demás. La ciencia, no lo olviden nunca, está dedicada de manera absoluta a lo que no sabe. La ciencia, el único objeto de la ciencia es entender lo que no entiende, y cuando lo ha entendido perfectamente es capaz de entenderlo de manera repetida, sea donde sea, que se reproduzcan las condiciones que eran como las hadas sobre la cuna del niño, correspondiente a la aceptación e integración del conocimiento. Como se también cuenta, la limitación implícita de tal tipo de comportamiento es evidente. O sea que solo existe para la ciencia lo que siempre se puede repetir. Para darle un ejemplo, aunque lo pueda considerar a posteriori, el que gana el loto no es un objeto científico, ya que a pesar que vuelva al mismo bar, ponga los mismos números en la misma hoja, no volverá a ganar, y evidentemente me saldrá el ciento lata, el ciento firme, y dirá, claro, es que no es el mismo día en el tal y cual. Pues
vale, de acuerdo, pero tampoco es el mismo científico que por el del laboratorio, lo cual quiere decir que para que los datos de la ciencia funcionen hay que limitar la realidad a un sitio, un lugar, un momento, y no tener en cuenta de que el señor que practica el experimento haya o no hecho el amor con su mujer, que no se haya operado y que no tenga zapatos nuevos que le duelen a los deditos del pie. Para acabar de romper esta lanza, tendría que decir que de todas maneras la historia de la ciencia está hecha de una serie de confesiones sin penitencia que merecerían realmente una extensa difusión para que la gente deje de pensar que la ciencia, tal un nuevo Moloch, es el dios absoluto de lo que puede o no puede existir. De todas maneras, si usted ve algo, vive algo, siente algo, no pida que otro le diga que lo haya vivido, porque a ese momento se le estaría renunciando a la parte más fundamental de lo que es y de lo que su vida puede representar, que es la adquisición de su propia experiencia. La ciencia sirve solo para clasificar cosas que se asimilan las unas a las otras mediante unos parámetros consentidos por los que asisten al acto. Pero dentro de este tipo de menesteres cabe, y que Dios me perdona el chiste, la posibilidad de que una vez que unos especialistas de las curvaturas de volúmenes se hayan reunido, puedan llegar a confundir el nombre de las jorobas, un cacahuete, con un camello. La media risa que puede acompañar este tipo de cosas tiene su importancia, porque lo que va a seguir necesita por parte vuestra una gran paz interior con una pequeña sonrisa en la esquina del alma. Y antes de cerrar esta primera cara del octavo tomo, y le voy a confiar un chiste que no es tal chiste, sino que voy a romper, ya que he traído una leña a los científicos, una lanza en la otra dirección, para los que piensan que haciendo ciertos rituales concretos, moviendo los miembros, cantando cosas o metiendo Dios sabe qué ingrediente en el escenario, van a conseguir algo, que eso se consigue viviendo con conciencia abierta. Les diré una cosa dicha hace años en París, en el Fouquet, y a propósito de una discusión muy larga y casi insoportable sobre el yoga. Se dijo que si bastaba ponerse en cuclillas para tener la iluminación, hace ya tiempo que todas las ranas serían Buda. Hola, bienvenido a esta segunda parte del tomo número 8 del ensayo dedicado a muerte e iniciación. Os dejé en la última parte con lo que parecía ser un chiste, pero que si lo piensan bien no es tal. Nos vamos a ocupar ahora de esos niveles
de actuación y existencia de los fenómenos que nos preocupan. Antes de empezar a describirlos, creo importante recordar que no estoy haciendo un curso de física teórica, pero que muchas de las constantes que se reconocen, para tener una idea de la constante, pues habitualmente el agua moja, esto sería una constante. Pues hay otras más complejas, pero son constantes. Y entre todas las, entre comillas, constantes conocidas o por conocer, existe por lo menos una, que es la siguiente, que dice que cuando varias manifestaciones energéticas se producen, de manera divertida, la energía es perezosa, o sea que tiene una tendencia innata a volver a un estado de equilibrio. Si acaso algún día me dedicaré, aunque lo dudo, a hablar de ese aspecto muy peculiar del conocimiento. Bien. En cuanto a las manifestaciones que nos preocupan, existen tres niveles. No son los que yo digo, sino que estamos haciendo un paseo dentro de las hipótesis y datos que nos han aportado los investigadores. Esos tres puntos aparentemente fundamentales son los siguientes. Uno, en la ausencia de perturbaciones, el campo soporte, quiere decir que la zona de interacción mente, soma, cuerpo, espíritu, cerebro, pensamiento, psique, queda de manera permanente en uno de los estados estacionarios posibles. Esto es un poco como decir que suena mejor la guitarra cuando se plasma un acuerdo con sus cuerdas. Y de todas maneras, esto siguiendo la segunda ley de la termodinámica, el más estable de estos está siempre aparentemente el que posea el coeficiente de energía más bajo. Segundo, los intercambios de energía o de información, que al final resulta ser lo mismo si se mira con bastante atención e inteligencia, los intercambios de energía o información, o sea, datos entre campos, obedecen a la ley de conservación de la energía, la segunda ley de la termodinámica, y son limitados por sus probabilidades de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que solo ciertos cambios de estado son posibles en ciertos momentos. O sea, que si usted monta una construcción con piedras desiguales, solo existirán unas cuantas secuencias que serán estables, y en estas secuencias podría sustituir alguna que otra pieza, pero ya tendría que ser por unas piezas muy especiales que respondan a los puntos de contacto y de presión específicos de la piedra que quita. Tercero, y esto es la otra norma que parece aplicarse, es la siguiente: varios campos pueden estar relacionados entre sí de manera específica. El estado de estas conexiones tiene menos cuota energética que la que cada uno de los campos aislados tendría estando en un estado estacionario. O sea, esto quiere decir que cuando hay interacción entre el cuerpo, que tiene su actividad biológica, sus intercambios, movilización de oxígeno, transporte de ion hidrógeno a lo largo de la cadena descrita por el ciclo metabólico de Krebs, y la mente definida por su capacidad de ocupar o no ocuparse de una u otra fuente de información o de sumisión, porque la información no siempre es poder, a veces es limitación y sumisión, pues pueden tener unas cuantas alteraciones de sus estados recíprocos en cuanto a energía. ¿Qué quiere decir energía? Pues muy sencillo, muy tonto. Usted coge un cachito de hierro, lo calienta, se pone rojo, o sea, emana una serie de corpúsculos, se desarregla su estructura atómica, y usted, al introducir desorden en la masa universal, introduce un concepto nuevo que es energía. O sea que lo que uno pierde, otro podría aprovecharlo. Esto es un concepto que, a pesar de tener la reputación de estar muy difundido, me temo de que no sea tan común.
De todas maneras, para poder seguir tenemos que aceptar por lo menos unos cuantos datos, y aceptando las tres premisas que acabo de leer, porque esta vez sí que he leído muy rápidamente, estamos obligados a formular la posibilidad de que existiesen campos, es decir, conjuntos energéticos relacionados con un efecto o una origen determinada, caracterizados por otro tipo de cuantas, o sea, puntos concretos de energía no susceptibles de disociación, diferente de los observados y calculados hasta ahora por la física teórica. En palabras pobres, quiere decir que a pesar de que se sepa todo del vuelo del Boeing A340, pocas cosas nos dará sobre el movimiento de la gaviota que miramos encima del mar, al menos que limitamos la gaviota y el Boeing al hecho que tienen alas. Volvemos a los chistes de la cinta anterior. De todas maneras, esto implicaría que o bien no puede haber interacción entre estos campos y los campos físicos, lo que provocaría que en consecuencia estos campos microenergéticos de los cuales estoy hablando desde ya varias horas tuviesen la posibilidad de irradiar su energía, cosa que al momento en el cual impactan en la zona más baja de la realidad, la zona física, podrían irradiar esta energía sobre distancias gigantes, sin que ella pueda ser absorbida por los demás campos físicos, entre otras cosas, porque la origen, la fuente, el punto de referencia de esta alteración de la estructura del continuo espacio-temporal está fuera del sitio a donde se encuentra el observador. Esto es algo un poco brutal, porque evidentemente hasta los físicos teóricos que tienen premios viven afuera de sus laboratorios y que pocas veces tienen instrumento de medición puesto en su cama de boda o en su cocina o en su barbacoa. Lo que estoy intentando hacer es describir una realidad extensa, y lo que hace la ciencia es decir, mira, lo único cierto es esto y es limitado, con lo cual no me hable del lucio que está nadando en el río cercano comiendo los pececitos que se reproducen en cantidades ingentes debido al agua caliente que tiramos al río, porque no nos interesa. Bueno, esto está perfecto, pero la realidad no se puede limitar, la verdad es total o solo es una descripción. No confundamos los periodistas con las cosas de las cuales hablan. De todas maneras, no se podría intentar finalizar este trabajo, este ensayo sobre los aspectos diversos de la relación entre la muerte y la iniciación, conectándolos con las experiencias cercanas a la muerte, de las cuales hablo desde ya unas 6 o 7 horas, sin hablar de un señor que se llama William Roll. William Roll publicó poca cosa, pero hay una comunicación de pocas páginas que publicó en The Proceedings of the Pidgin Physical American Names, número 1, en la página 32, en el año 1965, en el cual hablaba de los campos psíquicos, cíferos. Y ahí William Roll, que había colaborado durante varios años con Wasserman, del cual hablé en la playa anterior, llegó a elaborar una teoría fundamentada sobre la experimentación directa, que es la única que al final me interesa y espero os interesa también. Tiene William Roll 6 postulados básicos que nacen de la observación de realidades diferentes pero incipientes en un mismo postulado. Esos 6 postulados básicos nacidos de la experimentación y citados directamente de sus trabajos son los siguientes. 1. Los campos sí. Por campos sí hay que entender
todo lo que manifiesta una alteración de la continuidad del universo físico por la presencia o la interacción de una mente, un observante, un artista, un creador, un sensoriador, y perdón por inventar palabras. Los campos sí existen en estados conexos con campos físicos, que esto es una evidencia, con objetos, es decir, que hay cosas aisladas del resto y que se puedan determinar frente al restante del universo. Y hay una cosa que en este primer apartado dice que también pueden presentarse en estado libre. O sea, la fuerza no necesita aplicarse para existir. 2. Los eventos físicos o mentales producen unas representaciones isomórficas, quiere decir que la forma es constante de ellos mismos dentro de los campos sí, de los objetos animados o inanimados con los cuales se producen los fenómenos. Quiere decir que el efecto de la mente altera el conjunto de realidad al cual se aplica, y las representaciones isomórficas persisten después de que los eventos que los han formado hayan desaparecido. O sea que una vez que un proceso de interacción mente-materia o nivel con nivel diferente de existencia o universo con universo haya pasado, aunque se vaya el arma, queda la cicatriz. 3. Los campos sí producen unas representaciones isomórficas de ellos mismos dentro de otros campos sí. O sea, quiere decir que si un conjunto de energía psicoespiritual llega a alterar, o sea, a tener comunicación con otro campo igual, o sea, que usted conmigo, por ejemplo, van a aparecer unas alteraciones que dejarán una huella totalmente fehaciente de lo que es usted dentro de mí, o el contrario. 4. Los campos sí producen unas representaciones isomórficas de ellos mismos dentro de los campos físicos. Quiero decir que esto quiere decir que los efectos producidos cuando se altera tanto el movimiento como la estructura del mundo material conocido por la física o susceptible de ser conocido por la física, sea esta teórica o experimental. Dentro de este conjunto de cosas fijas, una vez que una interacción se haya producido, la huella se traduce por una modificación medible en la parte más baja de la realidad. 5. La probabilidad de transición desde los campos físicos hacia los campos psi es más grande que la de los campos psi hacia los campos físicos. O sea, que es más fácil para algo pesado de aligerarse que para algo muy sutil de ponerse más pesado o denso. Lo cual, entre otras cosas, se está diciendo en palabras semicientíficas, porque no me encantaría el traducir letra a letra lo dicho por Roll. Esto quiere decir que como el espíritu se acerca a la materia, la puede alterar y cambiar dejando una huella, pero no se involucra. Y también quiere decir que de todas maneras la zona espiritual sutil es el final de la trayectoria empezada con los procesos de cristalización y de densificación de la materia observada y supuestamente conocida hasta ahora. Punto 6. La probabilidad de transición entre campos psi es más grande que la que puede haber entre campos psi y campos físicos. O sea que es mucho más fácil la interrelación entre zonas espirituales que bajando o cambiando de nivel yendo hacia lo más bajo. Parece una evidencia,
Bueno, igual estoy diciendo perogriadas, pero le garantizo que si se paran a meditar sobre este aspecto, probablemente que muchas de las cosas que creen saber sobre este mundo que nos rodea, y más concretamente sobre el espacio limitado y concreto de su vida y la presencia física de los que ocupan este espacio, puede ser que cambie. Frente a esto, y enfrentado al hecho de que es un hombre honesto, William Roll se encontró con la necesidad de que de estos postulados tenía que hacer derivar toda una serie de hipótesis de trabajo, sobre lo que realmente él, yo y muchos llamamos, y tenemos que llamar porque no hay otra posibilidad de escribirlo, los sistemas de interacción general. Una de sus conclusiones está particularmente adaptada al tema de hoy. En efecto, Roll nota que tiene que ser posible aumentar la emergencia de las interacciones de los campos psi, perturbando o destruyendo sus conexiones con los sistemas de campos físicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la posibilidad de aumentar la cantidad de experiencias de tipo superior espiritual aumenta en una medida directa en función de la disminución de los bloqueos que tienen su origen en los sistemas estabilizados, estacionarios, determinados por la existencia física. O sea, si se trata de un individuo, este efecto podría ser provocado por traumatismos o condiciones patológicas específicas, entre otras cosas. Permite esto entender el por qué tantísimas informaciones acerca de experiencias de casi muerte o cercanas a la muerte sean tan similares a los procesos iniciáticos. Evidentemente no hay nada que pueda nunca justificar el hecho de buscar una alteración o provocar una alteración traumática o alterar las condiciones normales del soma, o sea, llegar hasta una situación patológica. Para tener este tipo de experiencias, este es el atajo de romper la pared de la iglesia para poder ver dónde estaba la puerta. De todas maneras, es evidente que si habéis llegado hasta este punto de este ensayo, os habrán dado cuenta de que el lenguaje de los que han vivido en estos días experiencias cercanas a la muerte, como los que anteriormente lo habían hecho, así como las antiguas descripciones de fenómenos similares de las cuales disponemos, y también el lenguaje de muchos científicos, con las comillas necesarias, están dibujando mapas similares. Esos mapas, es decir, esos planos de los terrenos en los cuales se puede ir y que ya se vislumbran, incluyen tanto el sustrato individual de las experiencias trascendentales, de las cuales hablo desde ya varias cintas, como las alteraciones y interacciones existentes con el universo conocido, que de todas maneras, por ser conocido, jamás representará el límite del conocible. Por supuesto, las fenomenologías de las cuales me estoy ocupando ahora mismo tendrían, por lo tanto, que, teniendo en cuenta todo lo que he dicho anteriormente, que considerarse como transpersonales al mismo tiempo que transespaciales y transtemporales. Me doy perfectamente cuenta que estas declaraciones podrían en ciertas condiciones resultar escandalosas, pero ¿cómo podré yo formular lo que sale de estos millares de testimonios a los cuales me he referido
a todo lo largo de estas grabaciones y que preocupan hoy día a tantos científicos. Ahí se plantearía otra vez la invalidez de las vivencias frente a los cálculos, pero finalmente vivimos en el mundo que sentimos. La única importancia de los artes del conocimiento tendría que ser la de permitirnos saber qué era lo que sentimos y vivimos una vez que lo hayamos vivido, en vez de negar las experiencias constructoras y hacedoras de individualidad en el nombre de uno u otro paradigma vigente. Y de todas maneras pasa lo mismo con la física, en la medida en la cual, aunque parezca extraño, la física no trata de física, ¿sabes? Recogiendo el pensamiento de Martin Heidegger, que dice, y ahí es él que lo dice, la física como física no puede decir nada de la física. Todo lo que dice la física habla el lenguaje de la física. La física misma no es el objeto posible de una experiencia física. Queda, por lo tanto, establecido que las ciencias no son capaces de presentarse a ellas mismas como ciencias por los medios de sus teorías y por los procedimientos de la teoría. Esto lo dijo Martin Heidegger en Ensayos y Conferencias, páginas 157 y siguientes. De todas maneras, esto no es un apartado así gratuito, tiene un motivo, y el motivo de este último apartado era el de alejar cualquier discusión interior a uno u otro paradigma, ya que no se trata aquí de tener razón o de oponerse a alguna que otra teoría, sino de intentar honestamente y limpiamente acercarnos a la verdad. Como os habéis dado cuenta, a lo largo de esta exposición, en este ensayo, me he referido varias veces a personas muy dispares entre ellas. Sí he mencionado a unos que otros investigadores reconocidos a nivel universitario académico. Ha sido únicamente para no dejar paso a discusiones inútiles sobre la existencia o no de los fenómenos de los cuales estoy hablando. Como lo dije hace un momento, parece inimaginable que no se pueda considerar las hazañas extraordinarias como significativas solo bajo el pretexto de que precisamente son excepcionales. Y se den cuenta que siguiendo esta pauta hubiéramos tenido que borrar la existencia de África, de las fuentes del Nilo y 100.000 otras cosas, solo porque eran únicas. El problema que opone la unicidad de las cosas importantes a la reproductibilidad pregonada por la ciencia es un tema que nunca podéis olvidar. Si lo hacéis mal, al renacer el silencio y seguirán viviendo el bronce mental. Si lo hacen bien, abrirán paso y camino a otros que, como poetas, se darán cuenta, siguiendo a Amanda Viager, que el camino se hace al andar. De hecho, lo importante hoy es darse cuenta, tomar conciencia de que no estamos limitados por el transcurrir de nuestras aparentes vidas, que nuestro cuerpo al final es solo una de las 1000 manifestaciones de una verdad mucho más extensa en el tiempo y probablemente en el espacio, que nuestro conocimiento de nosotros mismos está enraizado en las secuencias aleatorias y que nuestro destino y nuestra realidad nos están esperando mucho más allá del límite que constituye aparentemente la muerte física. Pero que ya es tiempo de volver a hablar de iniciación, de vida y de muerte, dándonos cuenta que la mente humana no está limitada por lo que nuestra conciencia dormida nos deja saber.
el conjunto mente-espíritu, como mínimo transmisible de esta realidad compleja y ambigua, este conjunto es capaz de vivir experiencias de desplazamientos transdimensionales. La iniciación de la muerte, que al fin y al cabo es la iniciación obligatoria, hablo de la muerte para todos nosotros, son una extensión de la conciencia. La conciencia no nace ni muere. Uno empieza a darse cuenta y deja de recordarse. Pero esto está limitado en la cosa que no tiene interés. O sea, no se para la emisora porque usted ya no tiene pilas en el receptor. Todo parece indicar que en el momento de morir, igual que a través de la iniciación, los contactos interpersonales aumentan. Y esto pasa porque, claro, al perder las sensaciones egóticas, características de este nivel nuestro habitual de experiencia, que solemos confundir con la inmensidad de lo que nos espera desde siempre, pues ya no hace falta mantener impedimentos. Y de repente nos damos cuenta que la importancia de esas fronteras que creíamos ser una armadura perdida era solo la presión inagotable de los demás, que también tenían derecho a ser nosotros mismos. Antes de cerrar este octavo tomo, me queda por decir igual solo una frase sobre la importancia de la iniciación. No he hecho estas grabaciones para intentar hacer saber de una manera u otra lo que yo sabía. Lo he hecho para que sepan todos los que me han oído que realmente la explosión alegre y prodigiosa de la luz y del espíritu es inevitable. Pero a este nivel nuestro de realidad, y con esto acabaré, es cierto que la importancia de la iniciación radica en este puente que establece entre mundos separados por el umbral de la nutrición del cuerpo físico. Nadie nunca ha sido la resultante de su cuerpo. Después de esta cinta seguirán varias otras cintas que son apéndices y adendas a este trabajo. Gracias y adiós.